El gobierno propone una gran reforma política que iría desde la ampliación del periodo presidencial, la eliminación de la vicepresidencia y el voto obligatorio. Ministro de Hacienda se ofrece de mediador entre gobierno y mandatarios locales tras controversia generada por la sobretasa a la gasolina que disminuiría ingresos de ciudades y departamentos. Ministro de Minas y Energía defendió la medida que redujo la base gravable de la sobretasa a la gasolina. Sin embargo, sostiene que el gobierno busca nuevas alternativas. Como un raponazo a las finanzas de los entes territoriales, calificó el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la rebaja en la sobretasa a la gasolina decretada por el Ministerio de Minas. La Contraloría General identificó hallazgos fiscales por 12.684 millones de pesos en la remodelación del estadio de Neiva. Más claro no canta un gallo, así calificó el presidente Juan Manuel Santos desde Guayaquil las declaraciones del ex senador Otto Bula, quien aseguró que no tiene certeza que dineros de Odebrecht ingresaron a su campaña. Fiscalía imputó cargos al líder camionero Pedro Aguilar y a otras 17 personas por el llamado carrusel de la chatarrización y obstrucción a las vías en el paro camionero. De Aguilar se dijo que era el líder de una empresa criminal para defraudar al Estado. Le hicieron 5 goles a Ospina en Arsenal y fue figura frente a Bayern Múnich. Para su octava versión, el Festival Estéreo Picnic le sigue apostando al nuevo talento nacional. Al final de la emisión los espero con detalles de este esperado evento. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Germán Vargas Lleras está pensando una propuesta de su partido. 2. Ponencia favorable a devolución de sus derechos a Fernando Londoño Hoyos en el Consejo de Estado. 3. Donada una impresionante biblioteca a la Universidad Nacional. Y tengo ñapa. Mañana pagan deuda de premium. 1, 2, 3 y mi ñapa de Moradonga al cierre. Buenas noches. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló hoy las bases de una reforma política que califica como una revolución pacífica y democrática, que contempla modificaciones al periodo presidencial, la eliminación de la vicepresidencia y bajar de 18 a 16 la mayoría de edad, así como establecer por 2 elecciones el voto obligatorio. El ministro del Interior en funciones presidenciales, Juan Fernando Cristo, anunció hoy una gran reforma política. Proponemos que hagamos una revolución política pacífica en Colombia. El gobierno propone que por la vía rápida el Congreso decrete ciudadanía y voto a los 16 años. Y lo que se busca es fundamentalmente empezar a vincular cada vez más a los jóvenes en el ejercicio de la democracia colombiana. Voto obligatorio por 2 elecciones. Financiación estatal de campañas. Tomemos un camino, prohibamos la financiación privada de las campañas, hagamos financiación estatal con controles estrictos, serios, con vigilancia. Listas cerradas. Si uno hace listas cerradas, fortalece los partidos políticos, tiene pocas listas que usted puede controlar y vigilar para que no ingresen dineros privados ni legales a esas campañas. Por la vía ordinaria espera tramitar otras reformas. Ampliación del periodo presidencial a 5 años. Eliminación de la vicepresidencia. Teniendo claro que es a partir de la próxima elección que el presidente que elijan los colombianos en mayo del año entrante sea elegido para 5 años y no para 4 años. El gobierno invita al uribismo y a otros sectores de la oposición a discutir con serenidad las reformas que está proponiendo. Si encontramos un consenso, incluso del Centro Democrático, que yo lo llamaría la serenidad, a evaluar esas propuestas con tranquilidad, no con el clima político actual. El gobierno abre una convocatoria a los ciudadanos para que opinen por redes sociales sobre estas y otras reformas al régimen político y electoral colombiano. Hoy lanzamos un proyecto llamado Reforma Política para que a través de las redes, de los medios digitales, toda la ciudadanía pueda participar y opinar sobre cada uno de estos temas que usted me ha preguntado. El ministro Cristo presentará mañana al Congreso un proyecto de ley para prohibir en Colombia las corridas de toros, las novilladas, las becerradas y las tientas. De otra parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que mediará entre los mandatarios regionales y el Ministerio de Minas para buscar una solución a la controversia por la reducción de los recursos de la sobretasa a la gasolina para alcaldías y gobernaciones. Desde Cartagena, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que está dispuesto a servir de mediador entre gobierno y mandatarios locales a raíz de la polémica generada por la modificación a la sobretasa de la gasolina. Entiendo la situación de los alcaldes y gobernadores que les preocupa una disminución de sus ingresos, sobre todo para financiar los sistemas de transporte masivo. Entiendo también las razones que llevaron
al Ministerio de Minas y Energía a tomar esa decisión. Me ofrezco a tratar de mediar entre esas dos partes, a buscar una salida, porque soy consciente de los problemas que genera. Señaló además que se asegurarán los recursos para los sistemas de transporte masivos, siendo esta la mayor preocupación de los mandatarios. Aunque el ministro no lo dijo expresamente, CMI conoció que estaría de acuerdo con la posición de derogar la resolución 41279 del 30 de diciembre de 2016, que afecta a los ingresos de ciudades y departamentos. El ministro de Minas, Germán Arce, defendió la medida que redujo los recursos de la sobretasa a la gasolina para las regiones. Dijo que se tomó para evitar un alza en el precio para el consumidor final. El jefe de la cartera sostuvo que se están evaluando las alternativas para modificar la resolución del 30 de diciembre del año pasado, que redujo la base gravable de la sobretasa a la gasolina y el ACPM. De esta manera se acoge la solicitud de los alcaldes y gobernadores que muestran su preocupación por el posible recorte de recursos a las regiones tras la medida. Lo que hay que medir con mucho cuidado es que derogar la certificación o derogar el valor que se certificó tiene como consecuencia un incremento directo en el precio que pagan todos los colombianos. El funcionario aclaró que la medida se toma por un ajuste que se dio durante 2016 con la caída de los precios del petróleo y en busca de no afectar el precio para el consumidor final. Una caída del 42% en promedio del precio del crudo, que ha tenido un impacto aproximadamente de un 28% de caída en el precio de la gasolina, evidentemente genera una reducción en los ingresos derivados de este tributo para los entes territoriales. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, afirmó que la medida responde al impacto del impuesto verde aprobado en la pasada reforma tributaria. Nunca en los debates que se han dado se ha aducido que sea por cuenta de la sobretasa que esté incrementándose el precio. Se espera una reunión en los próximos días para tomar una decisión sobre el tema. Los alcaldes de las principales ciudades del país insistieron que la resolución que recorta los recursos de la sobretasa a la gasolina para las regiones debe ser derogada y la calificaron como un raponazo a las finanzas municipales y departamentales. La resolución del Ministerio de Minas le reduce el 28% de la sobretasa a la gasolina a los municipios y departamentos del país, lo que asciende a 500.000 millones de pesos anuales. Es un raponazo, lo he dicho así, a nuestras finanzas. Muchas de nuestras mallas viales están soportadas sobre ese ingreso, no lo consultaron con nosotros, fue de la noche a la mañana, es inaudito, es injusto, es inequitativo. Con la resolución del Ministerio de Minas, Medellín deja de percibir 27.000 millones de pesos al año para el pago de la deuda del metro. Lo que necesitamos es que esa resolución sea abortada y que definitivamente todo sea concertado con los alcaldes. Es una medida inconveniente para el desarrollo regional. Afecta negativamente a todos los colombianos, les afecta su movilidad, afecta la inversión en mantenimiento vial, en transporte masivo, y a Bogotá en particular le hace un daño terrible al quitarle 1.4 billones en los próximos 10 años y le quita recursos que están destinados a financiar la parte de Bogotá en la financiación del metro. Los alcaldes y gobernadores esperan la mediación del ministro de Hacienda para solucionar el problema económico que les trae la resolución del Ministerio de Minas. La Contraloría General trata de identificar el destino de más de 12.000 millones de pesos que se giraron para la ejecución de las obras de adecuación y remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva. Las obras de remodelación y ampliación del estadio de Neiva Guillermo Plaza Salcid, según la Contraloría, causaron un enorme daño al patrimonio público al identificarse hallazgos fiscales por 12.684 millones de pesos. Según el ente, se desconoció y transgredió el mandato contenido en la licencia de construcción, debido a que fueron contratadas actividades para ser ejecutadas en la tribuna oriental, pese a que la licencia de construcción lo prohibía expresamente. Además, no se reforzó la edificación antigua y no se incluyeron las actividades para evitar vulnerabilidades sísmicas. Eso también es parte de las investigaciones que hacen los órganos de control y también hace parte de las investigaciones internamente que estamos haciendo en la administración municipal. Asimismo, se ejecutaron y pagaron recursos por un valor de 23.527 millones en obras complementarias y de ampliación y remodelación. Según la Contraloría, esto hizo que las obras quedaran en vulnerabilidad sísmica y una debilidad en su estructura, lo que la hace potencialmente peligrosa para los usuarios. Según el jefe de contratación de la alcaldía de Neiva, se están adelantando los estudios que demostrarán si hubo incumplimientos o no por parte del contratista.
Desde Ecuador, a donde sostuvo un encuentro con su homólogo del Ecuador, Rafael Correa, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a la carta del ex senador Otto Bula, en la que ratifica que no le consta que recursos de Odebrecht entraron a su campaña de 2014. El mandatario aseguró que más claro no canta un gallo. Las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos se dieron al término del quinto encuentro binacional en Guayaquil, Ecuador, con su homólogo Rafael Correa. El jefe de Estado aseguró que la declaración del ex senador Otto Bula habla por sí sola. Más claro no canta un gallo. Y los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo más comentarios que decir, ahí están los hechos, los testimonios, y usted puede sacar las conclusiones. El primer mandatario pidió que se tenga en cuenta esta declaración del excongresista dentro de las investigaciones del escándalo, aunque el daño ya está hecho. Por eso digo que los hechos hablan por sí solos, no tengo nada más que agregar. Me parece muy importante que ese testimonio pues, se tenga en cuenta, porque el daño inicial se hizo. El presidente Juan Manuel Santos dijo que la Fiscalía ya tiene identificada la ruta de los sobornos y muy pronto se conocerán los resultados. A su turno, el presidente Rafael Correa, a quien también han implicado en el caso Odebrecht, dijo que es difícil controlar a un delincuente que recibe dineros por debajo de la mesa. Pero ¿cómo usted evita una coima a un funcionario pillo en una cuenta secreta de una empresa fantasma en un paraíso fiscal? Por eso el domingo también se preguntará al pueblo ecuatoriano si quiere prohibir los paraísos fiscales, el uso de paraísos fiscales para funcionarios públicos, como un paso concreto en la lucha contra la corrupción. El presidente Rafael Correa aseguró además que en su país hay mucha guerra sucia alrededor de este tema a 4 días de las elecciones presidenciales. Durante este encuentro binacional que se desarrolló aquí en el Parque Histórico de Guayaquil, el presidente Juan Manuel Santos dijo además que el diálogo con el ELN debe ser más rápido que el que se desarrolló con las FARC. Ojalá podamos terminarlo en un tiempo más corto, pero es igualmente importante tener paz con el ELN. Los presidentes firmaron además acuerdos comerciales, de seguridad en la frontera y una alianza para luchar contra el lavado de activos transnacional. Durante más de 4 horas, un fiscal escuchó en interrogatorio al empresario antioqueño Andrés Giraldo, llamado el eslabón perdido en el escándalo transnacional de Odebrecht. Giraldo es señalado de haber recibido $1 millón de manos del excongresista Otto Nicolás Bula. La Fiscalía busca esclarecer la veracidad del testimonio del exparlamentario frente a los hechos de corrupción. Inocente se declaró el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Pedro Aguilar, capturado y señalado por la Fiscalía de ser el director de una empresa criminal para defraudar al Estado con el llamado cartel de chatarrización. Según la Fiscalía, Pedro Aguilar y otras 4 personas, camioneros, también falsificaron documentos para chatarrizar de manera ilegal cerca de 12.000 vehículos entre los años 2012 y 2016. La conducta fue llamada por el ente acusador cartel de desintegración y reposición vehicular. Cuando tuvo conocimiento de la resolución, fraguó la conformación de esta empresa criminal, donde su labor específica fue ser el jefe de la organización encargado de dirigir, coordinar y utilizar su posición ante la Asociación Colombiana de Camioneros para manipular dentro del Ministerio de Transporte las secretarías de tránsito por intermedio de su compañera sentimental. El líder gremial Pedro Aguilar se declaró inocente por los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público que le fueron imputados ante el juez 71 de Control de Garantías de Bogotá. Yo nunca he tenido tiempo de hacer nada mal hecho en la vida porque me la he pasado trabajando para mi familia y para mis camioneros. Por su parte, Luis Fernando Delgado, exfuncionario del Ministerio de Transporte y aparentemente enlace de Aguilar para las actividades delictivas, aceptó los cargos. La Corte Constitucional dejó en firme el fallo que permite a los alcaldes del país vetar proyectos de explotación minera en sus municipios si consideran que pueden afectar el medio ambiente. Tras un fuerte debate, la Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó el fallo de una tutela en el cual estableció que los alcaldes y autoridades regionales sí pueden oponerse a que zonas de sus regiones sean usadas para la minería. La decisión la tomó la Corporación Judicial argumentando que no se debe afectar el principio de la autonomía territorial que deben tener todas las autoridades regionales para decidir qué proyectos pueden ejecutarse en su territorio. En ese punto indicó la Corte que antes de realizarse un proyecto minero se deberá escuchar a los entes territoriales, locales y regionales que ya tendrán voz y voto para interponerse si ven que afectan el medio ambiente. El gobierno deberá hacer una investigación sobre el impacto que ha tenido la minería en los ecosistemas colombianos.
La Fiscalía llamó a declarar a altos oficiales en retiro por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995. Los llamados a declarar son el subdirector de la policía, Luis Alfredo Rodríguez, quien estuvo al frente del Gaula, y Hugo Martínez Poveda, comandante del bloque de búsqueda que dio de baja a Pablo Escobar. El ente acusador también archivó la investigación del general en retiro del Ejército, Rito Alejo del Río, por el mismo crimen. El general Alberto Mejía, comandante del Ejército, aseguró que las autoridades cuentan con serios indicios sobre la participación del ELN en el atentado terrorista en el que resultaron heridos 3 militares que patrullaban la vía Bogotá-Villavicencio. El Ejército analiza información según la cual el ELN ordenó este atentado a la patrulla militar para conmemorar un aniversario de la muerte del sacerdote guerrillero Camilo Torres. Las órdenes de este grupo de realizar esta celebración nos hacen prever que de las goteras de Bogotá haya podido salir esta moto y lanzar el artefacto explosivo sobre el plan Meteoro. El comandante del Ejército también desvirtuó las denuncias sobre la aparición de un nuevo grupo paramilitar en el Catatumbo. No existen en este caso y allí en la referencia que hago del Catatumbo y de la Gabarra, águilas negras. Sin embargo, admitió que algunas personas se habrían desplazado por el temor que generaron estos rumores en la región. Como exitosa calificaron los médicos la cirugía de próstata que hoy le practicaron al expresidente Álvaro Uribe en Medellín. En medio de un gran operativo de seguridad ingresó el senador del Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe Vélez a la clínica de Medellín, donde fue intervenido de la próstata. Después de 1 hora y media, el procedimiento endoscópico terminó sin contratiempos. La intervención quirúrgica del señor expresidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, concluyó con éxito y se cumplió de acuerdo con lo planeado. Durante el procedimiento no se evidenció presencia de malignidad. Al expresidente le habían diagnosticado hiperplasia benigna de próstata, es decir, un crecimiento de la próstata. El equipo de especialistas recomienda visitas restringidas para contribuir con su pronta recuperación. El expresidente permanecerá bajo cuidado médico y, de acuerdo con su evolución, sería dado de alta en aproximadamente 6 días. El 70% de los propietarios de predios ubicados en los estratos 1 y 2 gozarán de una rebaja en el impuesto predial, según reveló el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Con la implementación de la simplificación tributaria, el distrito estima que más de 600.000 familias en toda la ciudad se verán beneficiadas con una reducción del impuesto predial. Que para el 70% de los predios en estrato 1 y para el 60% de los predios en estrato 2 haya una rebaja del predial con relación a lo que se iba a presentar si no se hubiera aprobado esta medida. El menor monto en el impuesto se debe principalmente a la eliminación del estrato como el factor de cálculo, cambiándolo ahora por el valor catastral de cada predio. El valor del impuesto no podrá crecer por encima del 20% anual. El impuesto se podrá pagar en 4 cuotas y se espera recaudar 8.2 billones de pesos. El Instituto de Desarrollo Urbano alista los diseños para construir una autopista urbana que unirá los municipios de Soacha y Chía a través de corredores férreos. Con una inversión de 20.000 millones de pesos, el IDU alista los diseños para la gran autopista que atravesará Bogotá por los corredores férreos y conectará a Soacha con Chía. El ferrocarril del sur que conecta con el ferrocarril del norte, aproximadamente son 35 kilómetros. Esperamos tener los perfiles en el mes de marzo y poder sacar a concurso de diseño en el mes de junio. Por donde hoy transita el tren de la Sabana, la idea del distrito es que lo pueda hacer un transporte masivo. Hemos pensado en los buses eléctricos, en Transmilenios y en mixtos, por supuesto. Se espera que la construcción inicie en 2018 y la operación a finales de 2019. Los afectados por el macroproyecto vial de la Ruta del Sol 2 de Odebrecht en el Magdalena Medio bloquearon la vía panamericana a la altura del municipio de Sabana de Torres. Los comerciantes, entre los que hay hoteleros, transportadores y volqueteros que trabajaban como subcontratistas, denunciaron estar cansados de que la empresa brasilera ni el gobierno les solucione su situación. Exigen el pago inmediato de las obligaciones por los servicios prestados al proyecto vial, que supera los 4.000 millones de pesos. El bloqueo generó un gran trancón que duró más de 2 horas y fue necesaria la presencia de la Policía Nacional para reabrir el paso. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,05% a 1.334 puntos. La acción que más subió fue la del Banco de Bogotá, con una valorización de 7,13% a 59.500 pesos. La acción que más cayó fue la de Enca, con una pérdida de 4,35% a 11 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El precio del dólar subió 8 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.876 pesos con 3 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.033 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 46 centavos. El azúcar se transó en 20,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Una modelo transgénero se convierte en la primera en ser portada de la revista Vogue. La conocerán después de comerciales, cuando los espero desde la juguetería, porque hoy hablaremos de música por cuenta del Festival Stereo Picnic. Hola, muy buenas noches. Hoy me encuentro en la juguetería, en su sede norte, acompañada por músicos, porque se aproxima una gran fiesta musical. Gracias al Festival Stereo Picnic, del 23 al 25 de marzo hará vibrar a la capital. Hoy tuvimos un encuentro con algunos artistas nacionales que harán parte de este esperado evento. En la octava versión del Festival Stereo Picnic, la nómina cobija diferentes géneros musicales con exponentes reconocidos internacionalmente. Si les gusta un poco como el punk y lo clásico, pues obviamente están Rancid y Sublime. Obviamente Strokes es una banda que nadie se puede perder. De lo nuevo yo creo que The Weeknd, que pues es digamos que el primer artista en mucho tiempo que tiene todo el disco en el top 200 de Billboard. Este año esperan superar los 60.000 asistentes. Para las bandas locales, este se ha convertido en uno de los escenarios más importantes. Los Mackenzie estamos por primera vez, estamos muy contentos porque realmente es un escenario muy grande y es muy importante para nosotros como banda. Y este año el folclore está presente en la nómina con Totó la Momposina. De eso se trata, de mostrar que la música, cuando se hace buena música, pues tiene espacios para que se escuche aquí en la tierra y la escuchen allá en el universo. Quien está en Bogotá por estos días es Daniela Ospina. La modelo, deportista y esposa del futbolista James Rodríguez fue elegida como la imagen de una reconocida marca de jeans. Daniela Ospina regresa a Colombia para impulsar su imagen como modelo de una marca de jeans. Muy contenta de digamos, poder impulsar las marcas colombianas. En la actualidad, Daniela está adelantando estudios en estilismo y asesoría de imagen. Seguir estudiando, que pues es lo que siempre te va a quedar y lo que siempre tienes como apoyo. Aunque no se refirió a su relación con el futbolista James Rodríguez, nos contó sobre su hija Salomé. Ella ama estar en Colombia, le encanta estar conmigo haciendo todas las cosas que yo hago. Daniela espera recuperarse de una lesión en la rodilla para regresar a su pasión, el voleibol. Mujeres cabeza de familia, reinsertadas de las FARC, desplazadas por la violencia o en condiciones de extrema pobreza son las beneficiadas de un proyecto que busca capacitarlas en belleza y estética. Belleza por un Futuro es el programa que hoy gradúa en peluquería a 193 mujeres cabezas de familia y a las que vivieron la guerra en carne propia. Cambié las armas por los pinceles de la belleza. Que se sientan orgullosas de nosotras, de que hoy estamos aquí, culminando una etapa de nuestras vidas. Omaira hizo parte de las filas de las FARC. Hoy, 9 años después de desmovilizarse, dice que fue la mejor decisión de su vida. Para mí es como libertad. Por lo que cuando uno está en la guerra uno piensa que nunca va a salir, uno nunca uno piensa encontrarse con una calidad de vida de estas, como llegar a ser alguien. De 2010 a hoy, el programa Belleza por un Futuro ha graduado 1.500 mujeres en condición de vulnerabilidad en Santa Marta, Cartagena y Bogotá. Impresionante es seguir conociendo noticias de Marilyn Monroe. Salen a la luz imágenes de la rubia en estado de embarazo. Estas imágenes en las que se evidencia un embarazo de la diva del cine eran parte de la colección privada de Frieda Fall, quien fuera la confidente del artista y quien las guardaba como un gran tesoro. El medio afirma que el padre del supuesto bebé no era su entonces esposo Arthur Miller, sino el actor Yves Montand, con quien sostuvo un romance bastante publicitado mientras estaba casada. También revela que el bebé murió en una visita de urgencia de la estrella al hospital.
Los parámetros de la moda están cambiando y prueba de ello es la nueva portada de la revista Vogue en su versión francesa, que ha elegido a una modelo transgénero para adornar su carátula. Su nombre es Valentina Sampaio, una brasilera de 21 años que protagoniza la edición de marzo de la prestigiosa revista Vogue Francia, que saldrá a la venta el 23 de febrero. Lo novedoso de esta publicación es que esta joven nació como hombre y se convierte en la primera modelo transgénero en adornar las páginas de la Biblia de la moda. Con el título La belleza transgénero, el medio busca romper las barreras que ha interpuesto la sociedad, en donde personas como Valentina son exiliadas y a su vez señaladas por hacer esta transición. Para Emmanuel Alf, editora de la revista, la belleza de Valentina es única y que nada la diferencia de modelos como Giselle Bündchen, Kendall Jenner o Gigi Hadid. Cercanos a la industria de la moda afirman además que la brasilera podría ser la primera modelo transgénero en hacer parte de los angelitos de Victoria's Secret. Hoy con música interpretada por Andrés y Lady me despido desde la juguetería en Cedritos. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. La Constitución consigna en sus mismos principios la obligación del Estado y del ciudadano de defender los recursos naturales, de modo que es uno de los principios inspiradores realmente de la nación colombiana. Pero ¿por qué es malo el glifosato para acabar con la amapola, que es peor? Porque la verdad es que, y ese ya es un debate universal casi superado, el uso de los pesticidas en forma indiscriminada traen unas consecuencias fatales sobre el entorno del ambiente. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Germán Vargas Lleras está pensando una propuesta de su partido. 2. Ponencia favorable a devolución de sus derechos a Fernando Londoño Hoyos en el Consejo de Estado. 3. Donada una impresionante biblioteca a la Universidad Nacional. Y tengo ñapa. Mañana pagan deuda de premium. 1, 2, 3 y mi ñapa de moradonga después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El vicepresidente Germán Vargas Lleras está pensando una propuesta que le hicieron directivos de su partido Cambio Radical. Le pidieron presentarse como candidato presidencial para el próximo periodo por firmas y no por el partido Cambio Radical. Vargas no respondió a la propuesta y solamente dijo que lo va a pensar. Y en eso está. El asunto es que Cambio Radical está relativamente desprestigiado por los escándalos de sus candidatos en La Guajira y por el tema de los avales. Los 4 últimos gobernadores que ha tenido La Guajira, todos de Cambio, fueron destituidos y están siendo investigados penalmente. Ya hay un condenado, Kiko Gómez, a 55 años. El tema es tan delicado que todos los parlamentarios de Cambio Radical se reunirán el miércoles próximo para estudiar el asunto. 2. El Consejo de Estado está a punto de fallar una demanda que presentó el exministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, contra una sanción disciplinaria que le puso hace 13 años la Procuraduría General de la Nación. El magistrado César Palomino Cortés, de ese alto tribunal, ya registró su proyecto de ponencia. En él declara la nulidad de la destitución e inhabilidad que por 15 años le impuso la Procuraduría. La sanción se decretó por haber intercedido como ministro en favor de las pretensiones del consorcio italiano Recci, del cual había sido su apoderado antes de ser ministro. Recci le había ganado un pleito arbitral al Invías por 25.000 millones de pesos. Según el fallo de la Procuraduría, Londoño incurrió en falta gravísima por conflicto de intereses y abuso de autoridad. La ponencia del magistrado Palomino considera que como la gestión realizada por el ministro no estaba dentro de las funciones del ministerio, mal habría podido incurrir ni en conflicto de intereses ni en extralimitaciones de funciones. Es decir, la ponencia lo absuelve. El informe será objeto de debate en la sala plena. El asunto es delicado por esto. Si Londoño es absuelto, será habilitado para ejercer de inmediato funciones públicas. Si no, continuará la inhabilidad política hasta el año 2019.
lo que significa que quedaría por fuera de la carrera presidencial. El proyecto de ponencia ha originado controversia dentro del alto tribunal porque el principio que se aplica es este. Yo, Katy Beckerman, puedo incurrir en una conducta reprochable, pero como esa acción no hace parte de mis expresas funciones aquí en CMI, no debo ser sancionada. 3. Hoy se inauguró en la Universidad Nacional la Biblioteca José Félix Patiño Restrepo en honor al cirujano colombiano, quien fue rector de la universidad y quien ha sido destacado como uno de los mejores 25 cirujanos del mundo. Esta biblioteca contiene 11.000 libros del Dr. José Félix, reunidos a lo largo de sus 90 años. Se destacan 5 tomos de la primera enciclopedia de la humanidad, editados en 1516, que fueron adquiridos en librerías de Roma, Florencia, San Francisco y Nueva York. Tiene una edición réplica invaluable de Shakespeare, Comedias, Historias y Tragedias de 1623, libro por el que el mundo conoció a Shakespeare, y 2 libros que fueron de Francisco de Paula Santander, firmados con su puño y letra. Está una de las primeras ediciones de 100 años de soledad, firmada por Gabo. Además cuenta con miles de libros de medicina, historia y una colección completa de María Cala. El proyecto llevó 1 año de estructuración y ya está disponible para la comunidad universitaria y todos los que quieran visitarla. Vayan, es absolutamente impresionante. Tengo ñapa. Mañana será un buen día para 731 personas que durante casi 4 años esperaron pacientemente la devolución de los dineros que invirtieron en el tristemente célebre fondo premium de Interbolsa, hoy en liquidación. El liquidador del fondo, Alejandro Rebollo, entregará 731 cheques, cada uno por un valor de 80 millones de pesos. Recibirán su platica varios colegios y universidades. Y quién lo creyera, varias comunidades religiosas, muchas de la caridad. No. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yavid con Enrique Peñalosa, alcalde mayor de Bogotá, y el exministro de Minas Amílcar Acosta, están de acuerdo en que se revoque la medida que dictó el ministro de Minas, Germán Arce, que reduce los recursos de la sobretasa de la gasolina para municipios y departamentos. Sí, 69%. No, 31%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.